Ricard Ramón Insumoy es jefe de unidad adjunto en la Comisión Europea desde 2016. Ha trabajado en el diseño y negociación de la PAC, de la Política Agraria Común 2023-2027, y en la implementación del Pacto Verde Europeo. Anteriormente fue gestor responsable de programas de desarrollo rural en el periodo 2006-2011 y analista socioeconómico entre 2011 y 2016 en la Comisión Europea. Ricard Ramón es licenciado y máster en Ciencias Políticas y de la Administración y Master of Science por la London School Economics. Así que, por favor, Ricard, el atril es todo tuyo. Sí. Muy bien, gracias. Bueno, en primer lugar, gracias al Colegio de Agrónomos de Aragón, Navarra y País Vasco por invitarme hoy y poder tener el honor de dar esta conferencia inaugural a este foro, este octavo foro de desarrollo rural. Aprovechar y dar las gracias a los ponentes que han intervenido en primer lugar y saludar, aprovechando, al presidente del colegio, a Caja de Aragón y colegios profesionales y el consejero Joaquín, con quien hacía tiempo que no nos veíamos, y de hecho creo que estaba yo ahora pensando cuándo fue la última vez que estuve en Zaragoza, y creo que fue la FIMA, no la del 20, sino debía ser la del 18. Y con lo cual, pues, hacía 4 años que no tenía la posibilidad de estar con vosotros y poder hablar y poder reflexionar, y como a vosotros os gusta hacer, y de un modo abierto y con profundidad y con rigor, como hacéis, sobre un tema fundamental, que es el de la digitalización, que para nosotros, para la Comisión Europea, es un medio, se ha dicho ya, es un medio, es una herramienta clave para conciliar los distintos retos que tenemos al alcance. Y se ha dicho ya, tenemos unos grandes retos económicos y al mismo tiempo tenemos unos retos ambientales, a veces difíciles de conciliar. La digitalización, la técnica, el conocimiento, la formación es el único modo de conciliar estos distintos retos que tenemos planteados. Básicamente, veo que se ve bien, yo estaba pensando, era ya en verano, que empecé a pensar qué voy a contar, o sea, el verano pasado, cuando ya estaba en contacto con los organizadores, que por cierto, todo muy bien organizado ya desde hace mucho tiempo y muy bien planificado, y aprovecho para dar las gracias y felicitar por la buena organización. En verano tenía ya unas ideas pensadas y pensé en verano 2021. Pensé que era bueno reflexionar a lo que había pasado los 2 últimos años, donde habíamos tenido una gran pandemia, que aún la tenemos, pero que fue un terremoto, ya ha representado un terremoto en el orden económico-social. Y a nivel europeo tuvimos cambios importantes, también en la agenda política, los voy a citar ahora, el Pacto Verde, el Green Deal, una reforma de la PAC que ya teníamos, que ya la habíamos discutido con algunos de vosotros en varias ocasiones y que al final el parto, de hecho el año pasado pues finalmente la cerramos en Bruselas, después de 6 años de trabajo, y más o menos tenía ya unas ideas claras de lo que os iba a contar en verano, pero desde los últimos meses hasta ahora han pasado aún nuevas cosas, ¿no? Y ahora tenemos una guerra que nos vuelve a cambiar el paradigma y nos vuelve a cambiar el enfoque sobre muchos de los elementos a los que estamos reflexionando. De ahí que os he preparado hoy una visión general, lo llamo retos planteados, donde he intentado hacer un zoom alejado y mirando para atrás de los últimos años para también transmitiros cómo vemos las cosas desde Bruselas, cómo desde Bruselas y desde la Comisión vemos lo que está pasando y lo que ha pasado estos últimos años. Después os detallaré las estrategias de la Unión Europea, hablaremos naturalmente de la PAC, del Pacto Verde, no entraré al detalle del plan estratégico, pero sí que os comentaré pues, algunas de las últimas novedades y de elementos que ahora tenemos en la agenda, porque la maquinaria europea no para, y hay varios elementos que me gustaría y que tengo ganas de contaros hoy, y acabaré con unas reflexiones finales sobre utilizando
precisamente cómo la digitalización nos puede servir a resolver muchos problemas de hoy. En primer lugar, riesgos a la seguridad alimentaria. La seguridad alimentaria es uno de estos fenómenos que a nivel social durante muchos años, a veces en las sociedades contemporáneas, se da por sentado, a veces la gente se olvida, en las sociedades urbanas, en el capitalismo avanzado, sociedades de servicios, desgraciadamente, en muchas ocasiones, socialmente, desaparece del centro de atención la preocupación sobre la producción de alimentos. Y a veces, y esto es algo que nosotros pues en Bruselas, y los que trabajamos en el sector agrícola, en las políticas públicas agrícolas, lo vivimos, lo hemos vivido ya, como sabemos que, aunque a veces pues, a lo mejor nos sentimos ignorados o pensamos que estamos aparte y que el centro de atención político, la economía va por otras, a veces tenemos la impresión que va por otros cauces, sabemos que siempre hay momentos, siempre llegarán momentos en que la sociedad, la gente, los gobiernos se dan cuenta de que la agricultura está ahí, es necesaria y necesitamos agricultores. Y en ese sentido, hay momentos concretos en el tiempo en que hay este despertar social que permite pues, a que la sociedad pues, entienda mejor cómo se producen los alimentos, que hay que producir alimentos y lo que hay detrás, y valorar esos productos. La seguridad alimentaria, que como he dicho no está garantizada de un modo automático, vive unos riesgos que a nivel conceptual, en la Comisión los tenemos muy bien teorizados. Los primeros elementos son las incertidumbres crecientes a la volatilidad de los mercados, la globalización. La globalización provoca inseguridades porque estamos en unas interdependencias globales. Pero después tenemos otro factor fundamental que es el cambio climático, el cual implica el agotamiento de los recursos y la creciente probabilidad de eventos extremos. El cambio climático es una realidad y lo estamos viviendo. Y está ahí. Y de ahí la importancia de que el sector agrícola y que las políticas públicas dirigidas al sector agrícola acompañen a los agricultores a adaptarse al cambio climático y al mismo tiempo el sector agrícola contribuya también a lo que llamamos la mitigación del cambio climático. Y finalmente tenemos unos riesgos crecientes. Fijaros que cuando hicimos esta diapositiva, hace ya unos meses, los riesgos geopolíticos, ciberseguridad y accidentes, aparecía el tercero de la lista. Los riesgos geopolíticos los hemos vivido desde hace muchos años, y de hecho cuando hubo la ocupación de Rusia de Crimea hace unos años ya vivimos un pequeño terremoto en el sector agrícola, cuando esto llevó después llevó al gobierno ruso al bloqueo en un agosto que muchos recordaréis, agosto de hace unos años, cuando pues se estableció el bloqueo, el gobierno ruso estableció el bloqueo a varios productos europeos. La geopolítica está ahí, nos guste o no. Y de ahí la importancia a que cuando pensamos en el sector agrícola y en el futuro del sector agrícola y en el futuro de las políticas de apoyo al sector agrícola, integremos esta dimensión geopolítica, porque, insisto, está ahí y tiene un efecto directo en los precios, en los mercados. Después, yo os quería poner este mapa, que probablemente lo habréis visto ya varias veces, es el mapa de la Agencia Europea del Medio Ambiente, sobre el impacto del cambio climático. Y es algo que me gusta repetir y pensamos que es importante repetir, el impacto que tiene y que va a tener en los próximos años en la agricultura mediterránea, donde pues, la ciencia pues, nos lo dice y lo ve y lo verifica, cómo vamos a tener, y estamos experimentando ya una frecuencia mucho más aguda de fenómenos extremos, de calor, disminución en las precipitaciones, mayores riesgos de sequía, aumentos en el riesgo de disminución de la biodiversidad, aumento de la demanda de agua y también pues, otros elementos también vinculados a la triangulación, porque efectos que va a tener el cambio climático o en otras partes del mundo nos afectan también a nosotros indirectamente. De ahí la importancia en que en las distintas herramientas de apoyo al sector tengamos en el centro de atención
para los distintos ámbitos la atención al cambio climático. Insisto, en la adaptación y en la mitigación. Después hay este gráfico que os quería mostrar del Banco, es un gráfico del Banco Mundial, que nos demuestra y nos enseña varias cosas. Aquí podéis ver, no sé si se ve bien, espero que se vea bien, tenemos la línea verde, es la agricultura, son los precios agrícolas. Aquí tenemos en términos nominales los precios de las primeras materias desde los años 60. Y ahí podemos ver una tendencia muy general a largo plazo desde los años 60 a una disminución progresiva, como podéis ver, de los precios agrícolas hasta principio de este siglo. Lo podéis ver, una curva muy general de los precios agrícolas. Después tenemos los precios de los fertilizantes, que están es la línea que hay de color, no sé si se ve bien, de color violeta en guiones, y los precios de la energía es un agregado ahí es un agregado de petróleo, gas, en la línea roja. Un elemento fundamental que nosotros hace años ya que decíamos, y que lo hemos repetido muchas veces, pero que pensamos que conviene y que la realidad está demostrando, es lo que llamamos el comovimiento. Como podéis ver, en los años 60 hasta los años 80 y finales del siglo, sí que había unos cierto paralelismo en cómo estos tres precios evolucionaban, pero es a partir de este siglo cuando se aproximan las curvas, para ponerlo de un modo visual, y van mucho más vinculados. Los precios agrícolas están directamente relacionados con los precios de la energía y con los precios de los fertilizantes. Aquí podéis ver la gran subida que tuvimos, que algunos recordaréis, en los años 70, principios de los 70, el boom que hubo en la crisis energética a partir del 73, como después continuó la línea descendiente hasta que tuvimos la gran crisis del año 2008. La crisis del año 2008, hoy, que algunos ya las vivimos en Bruselas, la crisis es una crisis que a veces, porque la memoria es corta y la memoria pues pasa y nos olvidamos, fue una gran crisis de primeras materias en un contexto muy distinto al actual y que dio origen a muchos fenómenos. A veces la gente olvida que la famosa primavera árabe y las grandes revoluciones que hubo en el mundo árabe tenían su origen, y tuvieron su origen en una crisis de precios agrícolas, de aumento de los precios, de escalada de precios agrícolas. En ese momento había, y recordaréis muchos de vosotros, hubo el boom de los biocarburantes, hubo un contexto de precios energéticos muy altos. En ese momento no era el gas el principal causante del aumento, había unos factores también geopolíticamente muy distintos. Pero esa crisis de precios, esa gran escalada de precios, flambée de prix, que decimos ahí en francés, tuvo consecuencias que duraron muchos años. Digo esto porque ahora estamos justo en ese momento, ahí veis el último dato, el 2021, donde empieza un nuevo ciclo. Ahí hay la bola de cristal, donde, y obviamente, pues en las discusiones en las que estamos en Bruselas y tenemos la oportunidad de discutir con expertos y de pensar lo que serán las políticas del futuro, estamos ahora en un momento de gran incertidumbre. No sabemos si esa subida que hemos tenido, que estamos teniendo, pues va a continuar, va a continuar en el tiempo, durante mucho tiempo. Hay factores geopolíticos como la crisis, la guerra que desgraciadamente tenemos en Ucrania y otros factores geopolíticos que nos dirán si esta nueva curva que ahora ha subido, pues si durará mucho o menos o poco. Ahí la bola de cristal pues no la tenemos. ¿Qué pasa? Los riesgos para el abastecimiento de la seguridad alimentaria. La Comisión precisamente fue a raíz de la pandemia, hace un par de años, donde lanzamos una discusión profunda con expertos, con el sector, para reflexionar, ¿no?, sobre las dependencias y las vulnerabilidades de la seguridad alimentaria en Europa. Tenemos unas dependencias que están relacionadas con la importación, porque somos dependientes de algunas primeras materias, sobre todo en Europa, de insumos y del gas, que es fundamental para elaborar los insumos, también en pescado y, como sabéis, también en alimentación animal, algunos productos muy concretos como la soja.
La complejidad de las interdependencias en las cadenas de abastecimiento nos hace más vulnerables. Y de ahí las incertidumbres, y de ahí la incapacidad a veces de tener las herramientas políticas que nos permitan reaccionar de un modo efectivo, porque desgraciadamente las administraciones públicas, empezando por la Comisión, los gobiernos nacionales o autonómicos, pues no podemos controlar algunos de estos fenómenos, no los podemos controlar en muchos casos, estos fenómenos que son hoy en día de ámbito global, en los mercados globales. Eso sí, la pandemia nos ha dado una serie de lecciones, y de ahí por eso yo creo que era importante hoy aquí compartir las reflexiones que hemos hecho en Bruselas sobre las lecciones de esta pandemia, que aún la tenemos, por cierto, aún la tenemos, pero que provocó un fenómeno que por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial y fue una crisis de caída de demanda, automática, brutal en un momento concreto en el tiempo, hace ahora 2 años. La pandemia demostró cosas muy interesantes y la pandemia sorprendió a muchos en muchos ámbitos, ¿no? Un ámbito en el que sorprendió a algunos fue el de la resiliencia del sector agroalimentario. No tuvimos una crisis alimentaria, como algunos pensaban, y que podíamos haber tenido. Y no olvidemos que podíamos haber tenido una crisis alimentaria, no la tuvimos, una crisis alimentaria, más allá de la sanitaria. La sociedad, en un primer momento del lockdown, de los confinamientos, pues reaccionó, pensaba, ¿no? Hubo ciertos momentos de pánico, pero las administraciones supieron reaccionar, el sector actuó con firmeza y de un modo muy íntegro y muy profesional y se evitó una crisis alimentaria, que la podíamos haber tenido. Me gustaría insistir en esto. En ese momento sí que conviene tener en cuenta que la PAC, la Política Agrícola Común, la legislación vigente que tenemos en Europa, permitió reaccionar de un modo rápido. Y también se tomaron medidas importantes para garantizar una cosa que a veces nos olvidamos también, que es el mercado común. Cuando apareció la pandemia, pues lo que se hizo por todas partes fue empezar a poner barreras, ¿no? Barreras, límites municipales, autonómicos. Os podéis imaginar que un gobierno como el de Europa, donde lo que se hace es unir, levantar fronteras, pues este gobierno, de hecho, el gobierno de Europa, pues durante unas semanas, si lo puede decir, estuvo en crisis. Es decir, la pandemia podía haber provocado unos frenos al libre comercio dentro de la Unión Europea, se podía haber roto el mercado común y no se rompió. No se rompió, hubo algunos intentos, hubo algunos países que intentaron pues, optar por el proteccionismo y se consiguió ir a la una, se consiguió sumar y conseguir que el sector agroalimentario pudiera continuar funcionando en el conjunto de la Unión Europea, en el conjunto del mercado interior. Hubo otras cosas, hoy no toca, hubo otras cosas y otros proyectos como los de las vacunas y otros elementos que incluso provocaron el reforzamiento de Europa en un momento de gran crisis donde se podía haber debilitado. Sí que hubo elementos a mejorar y que nos deben llevar a reflexionar. Uno es la capacidad de coordinación entre autoridades públicas. Es un tema que tenemos que reflexionar y que estamos todos reflexionando, cómo mejorar estas coordinaciones, las interdependencias, ya las he citado, y la importancia de la comunicación. Yo creo que es un elemento que en determinados ámbitos la pandemia sirvió para descubrir la importancia en cómo decir las cosas, el impacto que puede tener, cómo se pasa un mensaje concreto en un determinado momento en el tiempo. Esto que alguien puede pensar, bueno, esto pues ya lo sabíamos, ¿no? Bueno, pero un momento de crisis es fundamental. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo hubo cambios sociales. Hay una aceleración en el uso de las herramientas digitales. De un modo inmediato, la pandemia aceleró un cambio que ya estaba teniendo lugar. Y una cosa muy importante, y es la emergencia de un debate importante, que es el debate de la complejidad entre ciencia y sociedad, que es un debate que emergió con la pandemia y que afecta directamente a un mundo como es el mundo agrícola, donde el mundo de la ciencia, desgraciadamente, a veces va por una dirección y la sociedad, los debates públicos, pues van en otra. Y
Y después hay otro debate que se suma aquí y es el debate también de las decisiones políticas, donde se tienen que tomar decisiones las autoridades públicas basadas en la ciencia, basadas en la evidencia. La Comisión Europea intenta al máximo basar las decisiones en la evidencia, en la ciencia, pero siempre se llega a un punto en que hay decisiones que son decisiones políticas y hay que decidir entre determinadas elecciones que van más allá de la ciencia. Esta separación, ¿no?, entre ciencia y decisión pública es compleja. Es compleja y en el sector agroalimentario lo hemos vivido y lo estamos viviendo y probablemente lo vamos a continuar viviendo. ¿Por qué? Porque tenemos grandes debates que están emergiendo y que hemos vivido y que tienen la sostenibilidad en el centro del debate, donde hay elementos científicos que van claramente, que marcan y que evidencian claramente pues, cuál es el camino a seguir. Y hay grupos sociales de determinados intereses que no necesariamente aceptan o no, o gobiernos o visiones pues, políticas que no necesariamente aceptan esta dirección que marca a la ciencia. Pero insisto, al mismo tiempo la ciencia tiene que ser tomada como lo que es, como ciencia. Y si las decisiones dependieran de la ciencia, pues no haría falta tener gobiernos y tener administraciones. Disculpadme esta pequeña regresión, pero es importante para entender la profundidad del debate que estamos viviendo en Europa. Estamos viviendo un gran debate, que es el debate del siglo. Yo puse a esta conferencia, sí, sostenibilidad y seguridad alimentaria. El debate de la sostenibilidad es el debate. Y actualmente la agricultura está en el centro del debate. Hace unos años, cuando se hablaba menos de sostenibilidad, se hablaba menos de agricultura. El debate público en los medios. Hoy se habla mucho de sostenibilidad y también se habla mucho de agricultura. ¿Por qué? Porque la agricultura está en el centro de este debate. Yo he tenido ya la oportunidad, antes cuando me presentó hace unos minutos, yo ya estaba ahí en la comisión cuando hubo el cambio de comisión, hace el 2014, cuando entró la comisión Juncker. En ese momento la prioridad era crecimiento y empleo. Estamos hablando de la recuperación de la crisis financiera del 2008. En esos momentos, cuando Europa tenía como estrategia faro el Growth and Jobs, que muchos lo recordaréis, las políticas, en el debate europeo no se hablaba de agricultura, no se hablaba. De hecho, teníamos, los que trabajamos en la Dirección General de Agricultura, teníamos que intentar a ver cómo podíamos encajar en el gran debate, que era el debate del crecimiento. La agricultura no estaba ahí. Hoy el debate en Europa es el debate de la sostenibilidad alrededor del Pacto Verde Europeo y la agricultura está ahí, en el centro, en el ojo del huracán. Y nosotros pensamos, y lo digo con toda sinceridad, desde la Comisión pensamos que esto no es malo. Es bueno que se hable de agricultura y que la sociedad hable de agricultura. Y los que trabajamos en el sector, los que trabajamos en las tenemos que aceptarlo y contribuir a que haya un diálogo fructífero, sereno entre el sector y el conjunto de la sociedad. Porque el debate de la sostenibilidad está ahí y va a continuar ahí. Dicho esto, él ha hablado de la pandemia y después llegó la recuperación, ¿no? Tenía que llegar la recuperación. Tenía que tener lugar una recuperación que empezó. En la recuperación aparecieron ya unos desajustes, unos problemas, unos retos, aquí lo llamamos retos, unos desequilibrios entre oferta y demanda de inputs y primeras materias. Y hubo ya escaladas de precios en los últimos años, como sabéis. La escasez de contenedores, la congestión en los puertos, los problemas de la logística que se han vivido no solo en el sector, con efectos en el sector agrícola, sino en el conjunto de la economía, en el aumento del coste de los transportes, un incremento de la demanda vinculado a la recuperación y aumento lento de la producción. Esto ha ido también vinculado a un aumento muy gradual del precio del petróleo. Los precios del gas seguían un desarrollo similar hasta el año pasado, hasta la segunda mitad del 2021. El gas, por si alguien pues lo conoce menos, conviene siempre recordarlo, que el gas es la primera materia fundamental para la producción de amoníaco, componente clave de los fertilizantes nitrogenados. De hecho, en la Comisión, más y más, yo llevo en los 20 años que llevo en Bruselas, más y más,
y de un modo no gradual, sino escalado, exponencial, hablamos y estamos hablando de nitrógeno. ¿Y qué hacer y qué podemos hacer para disminuir la dependencia que tenemos del gas? Esto ahora ha explotado, del gas fundamentalmente de Rusia, como primera materia, porque el nitrógeno lo necesitamos, lo necesitamos como fuente de nuestros cultivos. Y como he dicho ya, la escalada de precios en fertilizantes que hemos vivido, que habéis vivido y que conocéis muy bien ya desde el año pasado, antes de la guerra. Que esto conviene no olvidar, que los precios del gas empezaron ya el año pasado. Y la creciente inflación que estamos viviendo, con presión en el poder de compra de los consumidores. Bueno, aquí he puesto el gráfico, los últimos datos que tenemos de precios de los fertilizantes. Aquí hemos puesto los varios, fosfato, el amonio, urea, potasio. Como veis, pues, a excepción de un par de casos concretos, pues han seguido los otros un proceso básicamente vinculado al gas, al precio del gas. Son los fertilizantes menos vinculados al gas los que experimentan pues, una evolución en los precios más moderada. ¿Qué pasa? Es un problema de costes. Lo que estamos viviendo en el sector agrícola, lo sabíamos ya, y me diréis, bueno, ya lo sabíamos. Hay un problema de costes desde hace unos años y este problema se ha acentuado y se está acentuando. Y, de hecho, la crisis actual que estamos viviendo lo está acentuando. Aquí hemos puesto en este gráfico, yo creo que es interesante, el precio del índice de los precios finales a los agricultores. El índice que sabéis esto es general, viene de la FAO. Y podéis ver aquí cómo, de un modo, cogemos desde el 2019 hasta ahora, hasta el 2022. Este gráfico lo pusimos la semana pasada, hace 2 semanas, en lo que llamamos las previsiones a medio plazo de los mercados agrícolas. Esto está acabado de salir del horno. Podéis ver cómo los precios agrícolas, que han experimentado un ligero aumento, como podéis ver ahí, no tienen nada que ver con la escalada que hemos experimentado en los insumos. En los insumos, la energía, y también hemos puesto aquí también los containers. Y después llega la invasión de Rusia. Hay la invasión de Rusia a Ucrania en las últimas semanas, la Unión Europea muy expuesta, como sabéis. Ahí me gustaría insistir en que la Unión Europea es autónoma en la mayoría de nuestras primeras materias. Y me gustaría insistir, y hoy lo voy a repetir varias veces, Europa, afortunadamente, es autónoma en la mayoría de primeras materias. Eso sí, tenemos unas importaciones muy afectadas, las del maíz, trigo, colza y girasol de Ucrania, con impactos sobre todo en alimentación animal y procesados, lo que nos lleva a buscar alternativas, sobre todo para la alimentación animal, para superar estos costes crecientes y ausencia de ciertas importaciones. Los precios son el problema, los precios, no el abastecimiento de la población en Europa. El problema es la capacidad de los agricultores para hacer frente a estos costes de fertilizantes, energía y alimentación animal. Eso sí, tenemos una preocupación por la asequibilidad de los alimentos. Y hace 2 semanas, para reaccionar, justo ahora hace un mes, para reaccionar a este nuevo contexto, desde la Comisión hemos sacado una comunicación, que a lo mejor la habréis visto en los medios, donde presentamos un paquete de medidas adicionales para apoyar el sector y donde hemos dado a conocer nuestra visión de este problema. Que insisto, y me gustaría ahí ser claro, hay que evitar determinados alarmismos. La situación es grave, es compleja, pero no debemos caer en el alarmismo. Aquí pongo este gráfico, que yo creo que es importante. Es el gráfico por bloques geográficos, son los excedentes y los déficits por regiones. Y a veces, yo sé que hay mucha gente que se sorprende, ¿no? Cuando enseñamos que Europa, uno de los grandes triunfos de la PAC, ha sido que, mientras en los años 90 el verde, eso está en inglés, el verde es trigo, y el naranja es maíz. Europa, los años 90, a principios de los 90,
tenía un excedente muy limitado de trigo, básicamente estaba equilibrado, y éramos deficitarios en maíz. Hoy Europa exporta trigo, hoy Europa exporta mucho trigo al resto del mundo, sobre todo Oriente Medio y Norte de África. Los dependientes, los bloques comerciales, los continentes que son importadores netos en trigo y en maíz, es básicamente África. En Norte de África es donde hay el problema y es donde va a haber el gran problema a nivel de abastecimiento alimentario. Y de ahí que hemos sacado un paquete de medidas también para hacer frente a la crisis que se avecina en el norte de África a nivel alimentario. Y también en algunos países asiáticos. América, aquí está junto todas las, aquí decimos Américas, está junto ahí Sudamérica y América del Norte, que sí que, como sabéis, pues son también excedentarios. Digo esto para repetir y repetirlo otra vez, que Europa no hay un problema, no va a haber un problema de abastecimiento alimentario, sí que habrá un problema de asequibilidad. En las discusiones estos días en Bruselas se llama el problema entre la affordability. No es un problema de seguridad alimentaria, sino de affordability, asequibilidad. Y esto va a tener impactos en la sociedad, obviamente, porque los precios van a subir y las franjas con niveles de renta más bajos son las que más van a sufrir esta subida de precios. ¿Qué pasa? Tenemos otros retos. He hablado de la guerra, he hablado del contexto económico, de la seguridad alimentaria, pero tenemos otros grandes retos, sobre todo de tipo ambiental. ¿Por qué? Porque jugamos en la agricultura con los recursos naturales, un recurso muy importante como es el agua. Aprovecho aquí para saludar representantes de los regantes, comunidades de regantes, con quien siempre hemos tenido muy buena relación y con quienes colaboramos también desde Bruselas para conseguir mejoras en la gestión del agua. Tenemos, simplemente aquí os he puesto una serie de datos muy concretos para que no nos olvidemos que tenemos un contexto económico complejo, pero tenemos unos problemas ambientales que están ahí y que tenemos que resolver y que continuar resolviendo. Tenemos retos importantes en calidad de agua. Esto es el mapa que tenemos, el último, son las estaciones con niveles de nitratos superiores a los 50 miligramos por litro. En España pues tenemos muchos puntos concretos de la geografía española con problemas importantes, graves, en cuanto a nitratos. Este es también el otro mapa que hemos elaborado comparando la evolución, comparando las tendencias entre el 2012 y 2016-19, y desgraciadamente hay todos los puntos rojos que veis ahí, que veis muchos, también los tenemos por aquí. Los puntos rojos es donde la concentración de nitratos ha crecido y ha crecido en esta última década. Esto es importante porque el debate de la sostenibilidad sabemos que no es un debate de hoy para mañana, sabemos que hay temas que requieren tiempo, pero cuando la tendencia no es la buena, es normal que desde Bruselas, y creo que es importante que lo comprendáis, que desde Bruselas pues mandamos señales a los estados, a las administraciones, de que hay que cambiar esa dirección. En el caso concreto pues, de los nitratos, pues tenemos todos estos puntos rojos en la geografía donde desgraciadamente ha habido una tendencia a peor, comparando entre 2012, 2015 y 2016, 2019. Otros temas que los paso muy rápidos es el de la ganadería. Los antibióticos es un gran reto que tenemos planteado, es un gran reto donde se están haciendo grandes esfuerzos, se está avanzando mucho y se ha avanzado mucho y desde la Comisión lo valoramos, pero hay que hacer más, y ahí hemos puesto el mapa que tenemos de uso de antibióticos y como veis, pues España, Portugal, Italia, pues somos los que tenemos el color más oscuro, somos los Estados miembros con un nivel de uso, no es para todos los sectores, en los distintos países. Aquí es agregado, agregando porcino, vacuno y avicultura. Insisto, hay diferencias sustanciales y en algunos sectores se ha avanzado mucho, pero desde Bruselas pensamos que hay que avanzar más. Después tenemos también fitosanitarios, donde, como sabéis, pues una de las prioridades de la Comisión es reducir el uso de fitosanitarios. También, cuando miramos las tendencias de los distintos fitosanitarios, vemos que sí, que algunos han bajado mucho. De hecho, el grupo 4, veis aquí, que de hecho es el de las sustancias que no se deberían utilizar, es el que ha bajado, afortunadamente, el de las sustancias que no están autorizadas, pero las más peligrosas, como podéis ver aquí, el grupo 2, que es el azul, que está arriba, que son
no las menos peligrosas, pero que sí que ya tienen elementos de peligrosidad, y el otro grupo, que es el 3, como podéis ver ahí, está muy estabilizado. ¿Qué? Sí, voy a acabar pronto. Sí. Vale, gracias. He pasado ahí, estábamos con los pesticidas. Bueno, hasta aquí los problemas. Yo creo que era importante hacer una radiografía general de cómo se ven las cosas y bueno, lo que nos dicen las cifras de los distintos elementos, tanto a nivel de coyuntura económica como a nivel ambiental. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué tenemos que hacer para hacer frente a estos problemas? Somos conscientes que estamos hablando, os he hablado de nitratos, os he hablado de pesticidas, obviamente, pues no hace falta ser agrónomo para saber que si utilizas menos pesticidas, pues el nivel de producción va a bajar. Este es uno de los grandes debates que tenemos en Bruselas en los últimos años. Cómo ser capaces de conciliar unos métodos de producción más sostenibles, garantizando la productividad. De ahí que apareció, hace ahora ya 2 años y medio, apareció el Pacto Verde. Pacto Verde Europeo, que es la estrategia política de la actual Comisión Europea para afrontar el reto de la sostenibilidad. Ahí hay un detalle importante que creo que vale la pena recordarlo, y es que el Pacto Verde, lo he puesto ahí, se lanzó en diciembre de 2019. Y ahí, como todos ahora pensamos, todos sabemos, tenemos unas fechas muy claras, antes hablaba con compañeros, ¿no? Sí, la FIMA del 2018, 2020, tal. 2019 estamos hablando de 3 meses antes de la pandemia. La Comisión Europea actual, de nuestra presidenta Van der Leyen, entró en funciones en diciembre del 2019. 3 meses después llegaron los confinamientos. Estamos con una Comisión Europea cuyo gobierno, el grueso del gobierno, ha sido en confinamiento, en pandemia. Eso a veces lo olvidamos. El Pacto Verde se lanzó como esta gran estrategia de sostenibilidad. Se lanzó en 2019 con múltiples elementos, sobre todo a nivel de reducción de emisiones, porque, como he dicho, el reto del cambio climático está ahí, como ya hemos dicho, pero como una estrategia económica que afecta al conjunto de la sociedad, afecta a las reducciones de emisiones, afecta a la energía, afecta a la construcción, al transporte y, obviamente, también a la industria y a la agricultura, y a los sectores también aeronáuticos, etcétera, etcétera. Ahí podéis ver todas las distintas iniciativas, y ahí surgió la estrategia de la granja a la mesa, la estrategia de la granja a la mesa, la cual se tenía que haber presentado en marzo de 2020 y se aplazó a mayo de 2020 en el contexto del Pacto Verde, ya con la pandemia en marcha. La estrategia de la granja a la mesa es la traslación para el sector agroalimentario de los principios del Pacto Verde. El Pacto Verde tiene un objetivo muy importante, y es conseguir la neutralidad climática en 2050. Esto es muy ambicioso, pero se cree que es posible. Y ahora estamos ahí, como podéis ver, en 2020. Ha habido ya un proceso de reducción de emisiones. El sector agrícola, por cierto, que es el verde que hay ahí, aquí lo que hay es agricultura, lo que no es CO2, que es básicamente el metano, fueron reduciéndose hasta que hace unos años hubo un ligero aumento. Esta estrategia hoy es el faro de todas las distintas actividades que se están promoviendo desde la Comisión Europea. Cuando se planteó el Pacto Verde, ya se planteó esta neutralidad climática para 2050, y que implica también, como podéis ver ahí, para el 2030, que es en 8 años, la reducción del 55%. Hay una cosa importante que creo que vale la pena explicar, y como podéis ver ahí, en este gráfico, que a mí me gusta mucho ponerlo, vemos las emisiones, que es lo que está en la parte positiva, la parte arriba del eje, que van bajando, pero como podéis ver ahí, hay la parte de debajo de cero, que es la captura del carbono. Como podéis ver ahí, hay una previsión y se espera mejorar las tecnologías y que avancemos en lo que es la captura del carbono. Ahí es donde la agricultura, el sector agrícola, el sector forestal ya lo sabíamos desde hace años, pero el sector agrícola también tiene un papel como parte de la solución. El sector agrícola capta carbono. Y ahí vemos hay un futuro
que se está generando poco a poco, y a veces cuesta de entender. En los próximos años habrá un mercado que va a valorar y va a gratificar económicamente aquellas actividades y algunas prácticas concretas agrícolas que capturen el carbono. De ahí acabamos de sacar el año pasado, en 2021, una comunicación, lo que llamamos el carbon farming, que no sé cómo lo llamamos en castellano, el carbon farming, la agricultura del carbono, donde hemos sacado varias ideas, prácticas que pensamos que hay que potenciar, y ahora a finales de año sacaremos, ahí iremos a lo concreto, sacaremos los criterios de certificación. ¿Por qué? Porque en Francia lo están desarrollando, vemos ya algunas iniciativas interesantes, hemos tenido un proyecto piloto en Finlandia. Si somos capaces de desarrollar un modelo de certificación donde se pueda cuantificar el carbono que una determinada finca, un determinado tipo de producción ha integrado, esto va a generar un mercado, y esto va a tener consecuencias muy importantes. Insisto, aún no estamos ahí, es futuro, pero vemos que la dirección está muy clara y a finales de año plantearemos la propuesta de mecanismo de certificación. Y después vienen estas metas, que muchos ya conocéis, de la granja a la mesa, donde nos hemos planteado, he hablado antes de que tenemos que reducir los pesticidas, nos hemos propuesto reducirlos en un 50%. También el año 2020, antes de que hubiera la crisis de precios y antes de que subieran los fertilizantes, desde la Comisión ya dijimos que había que reducirlos en un 20% y que las pérdidas de nutrientes habría que reducirlas en un 50%. También hemos propuesto, y está en la estrategia de la granja a la mesa, la reducción de los antibióticos en un 50%, y este objetivo que todos a estas alturas conoceréis, de tener el 25% de la superficie europea en agricultura ecológica. Este 25%, como todos los datos que indicamos aquí, también hay un 10% de superficie agrícola con elementos de paisaje de alta densidad. Estos son objetivos europeos. Y me gustaría aclarar. A veces ya sé que los medios, la discusión política, a veces pues, las cosas desde Bruselas hasta que llegan al territorio a veces se contaminan. Nunca nadie ha dicho que cada municipio, que cada comunidad autónoma, que cada agricultor tenga que tener un 25% de bio. Europa en su conjunto aspira, como aspiración, a tener un 25% de agricultura, 25% de superficie agrícola útil bajo métodos de producción ecológica. A ver, claramente tiene que ser el mercado el que nos lleve hacia ahí, no lo vamos a imponer desde Bruselas, ni lo va a imponer la consejería. Por eso, todo el paquete de medidas de la estrategia del campo a la mesa va más allá de la PAC, va más allá de las ayudas, y implican muchas iniciativas para estimular y cambiar también el tipo de consumo, estimular determinados consumos, mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria y que sea el mercado el que nos lleve en esta dirección. De ahí la importancia de muchos elementos. Voy a ir un poco rápido, creo que ya se me ha pasado el tiempo, pero creo que vale la pena hacer un repaso de que la estrategia del campo a la mesa no es solo restricciones, no es solo reducir pesticidas, no es solo no poder hacer esto, no poder hacer lo otro. Hay elementos de proactividad. Un elemento muy importante, por ejemplo, es que estamos revisando también toda la normativa de pesticidas, y habrá, pues, por ejemplo, la revisión del reglamento para facilitar los productos sanitarios con sustancias activas biológicas, las alternativas, para que haya las herramientas para abordar las enfermedades que aparecen, pues poder tener estas alternativas. Hay un elemento muy importante que es el que no aparece aquí, que es la revisión, por primera vez, me atrevería a decir en décadas, un cambio de dirección en relación a la biotecnología. Como sabéis, ha habido una gran discusión a nivel europeo sobre las técnicas de modificación genética. La línea europea sobre los OGMs ha sido muy clara y está estabilizada, pero hubo un informe que sacamos el año pasado, precisamente donde decimos que las nuevas técnicas de edición genética, estoy hablando básicamente de la mutagénesis, estas técnicas que ahora se están desarrollando, y en España pues es un país donde tenemos muchos agentes interesados, la Comisión ha aceptado, a raíz de una discusión que hubo, una sentencia del Tribunal de Justicia, que tenemos que desarrollar un marco legislativo distinto al de los OGMs. Y ahí estamos.
en el proceso de reflexionar en cómo abordar estas técnicas de edición genética con una legislación particular, que no sea la de los OGMs. Esto es una ventana que se abre para la biotecnología. Insisto, volviendo a la reflexión que he hecho antes de la ciencia y sociedad, son discusiones que hay que hacer de un modo cuidadoso, son reflexiones serenas, donde hay que ir con mucho cuidado para garantizar también la plena aceptabilidad pública y que haya un consenso que permita la adopción de determinadas normas. Pero hay otros elementos. Hace pocos días aprobamos, por ejemplo, modificamos el reglamento de aditivos para piensos, para estas enzimas, para legalizar estas enzimas que reducen la producción de metano en ganadería. Y múltiples elementos que a nivel técnico pensamos que nos van a permitir avanzar hacia estos objetivos. Después tenemos muchos otros cambios a nivel de legislación para el sector industrial y el próximo año será en 2023, todos los paquetes vinculados al consumidor. ¿Por qué? Porque, como he dicho, tenemos que abordar de un modo directo, de un modo maduro al consumidor y orientar al consumidor para que valore lo que hay detrás de los distintos productos agrícolas. De ahí que el próximo año será el 2023, año de revisión de legislaciones, sobre todo de etiquetado, y habrá una ley marco para sistemas alimentarios sostenibles para precisamente reflexionar sobre cómo mejorar el funcionamiento del conjunto de la cadena y que los consumidores tengan mayor acceso a la información en cómo se han producido los alimentos. Obviamente esto implica elementos que ya sabéis que están en el debate, como la nutrición, los elementos nutricionales, elementos de cómo etiquetar o no la sostenibilidad. Y esos son elementos y son debates muy complejos. Después tenemos, obviamente, grandes paquetes a nivel financiero. Y ahora voy a ir acabando, porque hoy no toca, ya lo he dicho, hoy no hablaremos de PAC, que ya hemos hablado mucho de PAC durante los últimos años. Además, ahora está el plan estratégico, como sabéis, elaborado, y la comisión pues ya ha mandado los comentarios. Primera cosa que yo quería insistir, tenemos un presupuesto sólido para abordar estos retos financieros hasta el 2027. Yo creo que esto es muy importante, que no lo olvidemos. Hay PAC hasta el 2027 y me atrevería a decir efecto colateral de la pandemia, un marco financiero fuerte. De hecho, gracias a la pandemia, el paquete financiero de la PAC se pudo mantener. Y ahora tenemos el debate de los planes estratégicos, donde hoy quiero insistir en dos conceptos. Los estamos aprobando ahora. La idea es que en verano estén aprobados. Y el impacto de la invasión rusa en Ucrania se va a tener en cuenta en los planes estratégicos. Las cartas que hemos mandado a los distintos Estados miembros pedimos a las administraciones a que reflexionen, a que aprovechen estos meses que tenemos para acabar el plan estratégico, para ver si es necesario hacer ajustes en la dirección de los retos que ahora nos ha planteado la invasión de Ucrania. Los ecosquemas ya os los conocéis bien, a estas alturas no os los voy a explicar, pero para acabar sí que yo quiero, como último punto, comentaros la futura red de datos de sostenibilidad agrícola. Esto es una propuesta que vamos a sacar los próximos meses, esperemos antes de verano, donde muchos conoceréis el RECA, la red contable, que hoy es de contabilidad, es una red que tenemos, una muestra de explotaciones en toda Europa, donde tomamos datos contables. A partir de esta propuesta que vamos a hacer, vamos a incorporar elementos de sostenibilidad y vamos a desarrollar una red contable también sostenible con datos a nivel de explotación para obtener estos datos a nivel europeo. Esto es un gran cambio muy importante con científicos y autoridades de Navarra, ya lo hemos estado hablando, y os animo a todos a que cuando saquemos esta propuesta os lo toméis en serio, porque esto va a ser un cambio muy importante. Poder tener datos a nivel de explotación sobre distintos indicadores de sostenibilidad que agregaremos y que nos llevarán y que nos deberían llevar precisamente a utilizar los servicios de asesoramiento, facilitar toda esta discusión que estamos teniendo sobre la mejora de las explotaciones. Finalmente, y con esto concluyo, la digitalización. Mañana hablaréis mucho, habéis visto que yo he hablado poco, porque os toca a vosotros mañana hablar de digitalización, pero sí que quiero, y para concluir de un modo muy claro, es el factor habilitador clave en esta nueva transición. La digitalización se ha dicho ya, es el único camino a seguir.
No es el único. El camino está claro y ahí llegaremos. Estoy de acuerdo con lo que ha dicho el consejero Lona. Es una senda y ahí vamos a ir, nos guste o no. Pero hay unos problemas, hay unos gaps que decimos en la comisión que hay que abordar a nivel de infraestructuras, a nivel de formación, a nivel de habilidades, coste-eficiencia, a nivel de democratización, para que llegue a todo el mundo. Y ahí os toca a vosotros desarrollar y abordar estos problemas que existen y, para acabar, y ahora sí ya termino, nuevos horizontes y debates abiertos. Quiero concluir hoy mi ponencia con un estudio que hemos hecho el año pasado desde la Comisión Europea, que es The Farmer of the Future, el agricultor del futuro. Y pensamos que en organizaciones como las vuestras es importante que, y vosotros que además pensáis a largo plazo y que tenéis visión y que hace muchos años ya hablabais de sostenibilidad, os animo a entrar en esta senda de la reflexión a largo plazo del futuro del sector. ¿Por qué? Porque este estudio, pues bueno, que no os lo voy a explicar ahora, donde hemos definido muchos perfiles. ¿Por qué? Porque el concepto de agricultor va a cambiar mucho en el futuro, está cambiando ya. Y es importante que integremos estos cambios. De ahí, primera conclusión, hay un cambio social en curso, la digitalización es un factor que va asociado a este cambio social, porque son los jóvenes los que están más formados y son los que pueden empujar este cambio. Y ahí, sobre todo, este cambio social hay que afrontarlo de un modo positivo, optimista, para afrontar estos nuevos horizontes. Segunda conclusión final, la importancia de la evidencia. La digitalización nos va a permitir adoptar políticas y decisiones basadas en datos. Hoy la gente ya se olvida, cuando hablábamos ahora de las previsiones de mercados, los satélites que nos dicen y que nos hacen las fotos 2 veces a la semana o 3, los satélites que tenemos en todo el mundo y que nos dicen las previsiones de cosechas, pues son satélites financiados por la Comisión Europea, el Galileo, Copernicus, como sabéis, que nos permiten hoy en día, pues bueno, a partir del móvil, tomar decisiones y llegar a unos niveles concretos que nunca habríamos pensado. La revolución está en marcha. Y pensamos que hay que utilizarla. Y hay que utilizarla para el agricultor, para las administraciones y para, entre todos, cooperar de un modo satisfactorio. Y, finalmente, la última conclusión, que es que seguridad alimentaria y sostenibilidad solo pueden ir de la mano. Desde la Comisión defendemos una visión integrada. No hay que oponer, no podemos contraponer sostenibilidad y seguridad alimentaria. Son 2 elementos fundamentales que van de la mano. No podemos producir más con un coste para los recursos naturales que no nos permitirá producir en el futuro. Hay que tener una visión a largo plazo, de modo que pensamos que elementos como la digitalización, la tecnología, son la clave para que podamos, entre todos, conciliar este debate entre la seguridad alimentaria y la sostenibilidad. Gracias por su atención.